no común, por supuesto, ¿no? Entonces, sí es necesario. El resto de clasificación taxonómica no nos interesa, pero en este caso sí, solo eso. Mono y dicotiledonia ya las hablamos. La clasificación taxonómica, básicamente, familia. De familia, género, especie, nombre común. Eso es lo que nos va a interesar siempre. Clasificación de las hortalizas por el clima donde se producen. Básicamente tenemos hortalizas de clima cálido y de clima frío, o clima templado que se le llama. Pero hoy, por esa razón, insisto, mente abierta. ¿Por qué? Con el cambio climático ahorita se vuelve hay adaptaciones diferentes. Las de clima cálido ya se están subiendo a clima templado porque el clima templado está un poco más caliente. Pero en general tenemos clima frío y clima templado. ¿Cómo qué? Papa, típico del papa, es de clima frío. Rábano, cilantro, repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas, colinabo, nabo, mostaza, berro, haba, zanahoria, perejil, apio, cilantro, remolacha, acelga, espinaca, alcachofa. Por ejemplo, son de clima. Y no se preocupen, vamos a clasificar ahorita el clima. Esa es la siguiente diapositiva, pero en esa clasificación entran estas plantas, en donde la temperatura más o menos oscila entre 15 Celsius hasta 28 Celsius. Más o menos, por ahí anda. Y como dice acá, la papa no tolera las heladas. Clima templado y clima frío típico que caen heladas. Y las heladas sí queman bueno, queman en general, pero la papa no la tolera. Se quema. Y perdón. Solo permítame. Y dentro de las hortalizas de clima cálido, melón, frijol lima, que es un frijol así largo, tomate, chile, calabaza, pepino, chayote, yuca, maíz dulce, berenjena, sandía, camote, ocra, por ejemplo, pero des en cuenta, típicamente son de clima cálido, pero maíz dulce se está sembrando a la altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar, como en la Enca, en Guatemala, e incluso aquí en Chimaltenango, 1.500, 1.800 metros. Entonces sí se está subiendo el cultivo a climas más, que antes eran más fríos. A eso me refería antes. Pero estas son algunas alternativas. Y por esa razón es de que si se dan cuenta, el rango de temperatura oscila entre 22 hasta 35 Celsius. Típico 35 en clima frío. Pero ya desde 22 hay traslape con las de clima cálido, con las hortalizas de clima templado y frío. Hay un traslape porque aquí dijimos de 15 a 28 y aquí estamos hablando de 22 a 35. Hay cierto traslape ahí. Mente abierta. Y una pregunta. ¿Sí? ¿La cebolla en cuál se clasificaría? ¿En clima cálido o templado, frío? Hijuela, vos esa pregunta de examen no me la sé. No me la sé, pero es de clima templado. Clima templado, pero hay cebollas que son de alto requerimiento de horas frío, más frío. Realmente cebolla se produce de clima templado a clima frío, pero también dependiendo, hay algunas que son de ciclo corto, que son las que se cultivan ahí arriba, pues, almolonga, por ejemplo, que es mucho más frío, pero también hay de ciclo largo, que o genéticamente un poquito más modificadas y que se están cultivando a 1.000 metros. No es que sea un clima cálido total, pero sí ya baja más en altura. La cebolla es un cultivo precioso porque hay de ciclo corto y de ciclo largo. Entonces, es un rollo un poco, no te la puedo definir, pero Gloria,
Gloria, Gloria, y se me fue el otro nombre. Bueno, son las hortalizas que se cultivan más o menos, se están cultivando, como hay nuevos materiales, entonces estos nuevos materiales son menos exigentes en frío y se permite que se puedan cultivar más abajo, a una altura de 1000 metros, por ejemplo. Eso pasa con la cebolla. Cuando miremos cebolla un poquito más a detalle, vamos a ver eso. Está bien, gracias. Bueno, clave, importante, por favor. Aquí sí pongámosle atención y pongámosle coco y memoricémoslo. La clasificación del clima según Torwine. Cálido, semicálido, templado, semifrío y frío. Es importantísimo que como agrónomos hablemos de clima, del clima, de cómo es el clima. Normalmente nos circunscribimos a clima cálido, templado y frío, pero la clasificación esta es mucho más detallista. Si se dan cuenta, clima cálido con temperaturas mayores de 24 Celsius, altura, y si quieren, ya que nosotros manejamos metros sobre el nivel del mar, ubiquémoslo como metros sobre el nivel del mar, no lo ubiquemos como pies, porque ahí nos vamos a hacer bolas. De 0 metros a 650 metros sobre el nivel del mar es un clima cálido. Un semicálido con una temperatura de 19 a 24 Celsius y de 650 metros hasta 1400 metros sobre el nivel del mar. Es un semicálido. La ENCA está ubicada a 1430 metros, entonces está ubicada en ese rango semicálido, ¿no? O en el límite. En el límite, pero sí, algunos dicen sí es semicálido, o otros dicen no, hombre, es templado. Realmente por la altura en que estamos ya la aceptamos como templado. Versus si estamos en Palín o en Matitlán, ahí ya se siente más pesadito el calor. Les pongo esa referencia porque aunque no han estado ustedes en la ENCA, ¿eh? Ustedes son la promo que no han estado en la ENCA, ustedes son Bien, Inge. 100% virtuales hasta el momento. No, Inge, sí hemos estado en la No, escuela. sí estamos en la escuela. No, porque están en segundo año. Estuvieron un par de meses, perdón. Sí, pues sí, por lo menos conocieron la escuela. Bueno, y templado, de 15 a 19 Celsius, 1400 a 1900 metros. Ahí no hay pierde. Semifrío, de 12 a 15 Celsius, y de 1900 a 2300 metros. Semifrío. Y frío, ya es de 2000 o más. Muchas veces la gente comentamos así, Tecpan, 2300 metros, así es clima frío. Pero por práctico lo enfocamos así, es lo que les comentaba. Clima cálido, templado y frío, es lo más común, lo más práctico. Pero ya teniendo este detalle, ya podemos ubicarlo un poquito más técnicamente. Sí, estamos de acuerdo. Si se dan cuenta, sí tenemos que manejar esta clasificación porque ese es nuestro punto de partida como peritos agrónomos. Esto ya lo vimos. Clasificación de las hortalizas según su uso comestible. Según su uso comestible, si quieren, miremoslo acá. Según, ¿sí se ve? No se ve. Sí, Inge, sí se Bien, ve. Inge. Bueno, lástima. Bueno, si se dan cuenta, en la parte de abajo, raíces. Raíz como la zanahoria. Eh, Raíz como la remolacha.
betarraga dice aquí, pero es beta vulgaris. Es remolacha, remolacha. Un tallo modificado como, o el tubérculo como la papa, que se da en el suelo. Bulbo como la cebolla. La alcachofa como una yema floral. El col de Bruselas como yema floral también. Ah, bueno, sí, sí, son yemas florales realmente. La lechuga como una yema floral principal acompañada de hojas. El espárrago como un brote de tallo. Realmente eso es un brote de tallo. Y es tallo tierno. El brócoli, una inflorescencia, igual que la coliflor, inflorescencias. Peciolo, como el apio. Hojas, como la espinaca. Bueno, esa es una alternativa de clasificación. Otra alternativa de clasificación es, bueno, es la misma. Es la misma realmente. Base de hinchada de la hoja, como el apio. Las hojas, los frutos, ya lo dijimos, aunque no vi frutos allá, pero frutos como el tomate, frutos como el tomate, el chile, el huicoy, y perdón, lo digo sin molestar a nadie. Bueno, los otros ya, frutos como el elote. ¿Sí estamos de acuerdo? Inge, pero allí dice que el elote es brote del tallo. Sí, 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 brote del tallo. Sí, es cierto. ¿Y qué después? Es que como usted había dicho fruto. Es que es un fruto. Es un fruto. De hecho, son frutos. Es un fruto. Pero es un fruto que sale de la hoja axilar del tallo principal. Solo un tallo hay. Lo que pasa que comúnmente le llamamos, ¿qué? Elote o mazorca. Y pregunto entonces, ¿esto qué es? ¿Es, es maíz, sí o no? Sí, el maíz es una hortaliza, sí o no. Si se cosecha para fines de consumo así en el lote antes de que esté sazón, sí es hortaliza. Ahora si se cosecha ya maduro es un grano. Excelente, excelente. Sí, esa es la diferencia. Así es. Si es mazorca, es grano básico. Si es elote, es hortaliza. Gracias por la aclaración, buenísimo. Sí, estamos en sintonía entonces. Eh, Aquí, aquí hay una clasificación de las hortalizas según la demanda de nutrientes. En el caso de las plantas que son donantes, como el ejote francés, el frijol ejotero, haba, arveja china, arveja dulce, pregunto, ¿por qué son donantes estas plantas? Pueden realizar procesos como el nitrógeno. Se me fue la palabra. Tal vez trabajan por medio de simbiosis, Inge, Simbiosis. ¿Con quién vos? con las bacterias fijadoras de nitrógeno. Sí, sí, sí. Cabalmente, es lo que decía aquel. Sí, es cierto. Son donantes porque fijan nitrógeno. Por supuesto, consumen nutrientes también, claro, claro, claro. Pero hay hortalizas poco extractoras de nutrientes como la papa, la remolacha, el nabo, el ajo, la cebolla, rábano, lechuga, acelga, cilantro.
pero también hay otras plantas que son más exigentes en nutrientes. Maíz dulce o el elote, ¿ah? Sí, el maíz dulce, ese es. La sandía, el melón, el tomate, chile, brócoli, coliflor, berenjena, pepino. Estos son mucho más exigentes en nutrición, pero también porque su producción es mucho más pesada, más fuerte. Nombres técnicos ni los leamos porque sí se los va a compartir. Clasificación de las hortalizas, eso es lo que habíamos visto. Importancia para la clasificación, para la planificación de la producción de las hortalizas. Para podernos involucrar con producción de hortalizas, básicamente necesitamos tener conocimiento del cultivo. No nos vamos a meter si no conocemos el cultivo. Investiguemos, averigüemos, vayamos a las áreas de producción, miremos qué problemas tienen para no caer en los mismos tropiezos que la misma gente cae. Hay que ver cuál es la demanda interna y externa del mercado. Hay que conocer las formas de consumo o de consumo, preferencias del consumidor. Si son hortalizas orgánicas que valen un poco más de plata, que son pocas demandadas, pero si se compensa el precio, la calidad es la calidad en las hortalizas orgánicas es otro concepto el que se maneja. O si son hortalizas tradicionales, cómo se comercializan, consumo en fresco o procesadas, qué mercados existen. Realmente para Guatemala, para las hortalizas existen tres mercados. El mercado interno para Guatemala, el mercado externo, exportación, básicamente El Salvador es el país que más consume hortalizas nuestras. Son camionadas y camionadas las que ingresan a El Salvador. Es un buen mercado porque nos paga con dólares. Y es menos exigente porque no se ponen los moños como los otros mercados, Europa y Estados Unidos, Alemania, Italia, Gran Bretaña, en donde se exporta, pero ellos ya exigen una certificación, que estemos certificados con Global Gap o algún tipo de certificación, porque así se maneja internacionalmente. Se va un poco de hortalizas para Nicaragua, un poco de hortalizas llega hasta Costa Rica, de las hortalizas nuestras de aquí de Guatemala. Importante, cuando hagamos una planificación de producción de hortalizas, tenemos que estar conscientes de que hay que hacer rotaciones. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que existen diferentes demandas de nutrientes, como son cultivos de ciclo corto, entonces podemos llegar a caer a problemas con la producción. Por esa misma razón, rotación de cultivos es importantísimo en una planificación de hortalizas. Siembra escalonada es importante. Siembra intercalada también. Siembra en asocio también. Esa es la planificación. Bueno, tenemos que utilizar estos tipos de parámetros para hacer una planificación correcta de las hortalizas. Por ejemplo, la rotación de cultivos. La primera siembra van a ser solo hojas, repollo, acelga, solo hojas. La segunda va a ser solo raíces, zanahoria, remolacha. La tercera rotación, leguminosas, arveja china, arveja dulce, ejote francés. Y entonces mantenemos un equilibrio, mantenemos un consumo bastante parejo en el suelo.
No que si sembramos solo zanahorias, ese suelo va a llegar a debilitarse con nutrientes y también va a llegar a tener problemas de patológicos específicos de la zanahoria. Se van acentuando esos problemas patológicos. Lo mismo pasa en fruticultura. Al inicio la fruticultura es un romance, pero cuando ya llevamos años de estar produciendo, empiezan los problemas patológicos, empiezan más fuertes, más pesados. Entonces, en este caso, es sabio hacer rotación de cultivos. Rotación de cultivos, aquí tenemos este es acelga en macrotúnel, este es ejote francés en área extensiva, en campo abierto. Si bien es cierto, yo les estoy recomendando de que siempre con hortalizas manejemos monocultivo, pero si se tienen problemas. Uno de los problemas que se tiene con el monocultivismo es de que se da el agotamiento del suelo, problemas de plagas y enfermedades. Por esa razón, podemos tener monocultivo, pero hagamos rotación del monocultivo, entonces ahí ya vamos compensando. En la rotación de cultivos, ventajas que se tienen. Evita que se desgasten los nutrientes del suelo, ya lo vimos, evita que se desarrollen o establezcan plagas y enfermedades de importancia económica, o sea que ese es viéndolo del otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Si voy rápido y si no estoy claro, me avisan, por favor, porque sí me interesa que quede claro. Pero no se preocupen, estos son términos comunes, son prácticos, no es como sacarle la raíz cúbica a un número, sino que esto es comprensible. Esa es la gran ventaja. Hortalizas es una belleza. Así que disfrutémosla. Bueno, en la rotación de cultivos, acelga, lechuga, repollo, espinaca. El segundo año, arveja, ejote francés, lentejas, habas. El tercer año, zanahoria, remolacha, cebolla, rábano, por ejemplo. Son alternativas que se tienen. Primero una raíz, después un fruto, después una inflorescencia, después una hoja y mantenemos un equilibrio ahí en la rotación. Eso no es complicado. Eso es pura creatividad del perito agrónomo. Rotación por familias se vale. Por esa razón es de que les mencioné, tenemos que manejar las familias. Leguminosas crucíferas, luego compuestáceas, quenopodiáceas, cucurbitáceas, luego liliáceas, umbelíferas, luego solanáceas y nos mantenemos así solo rotando familias. O rotación por el tipo de hortaliza que se consume, si es raíz, si es hoja, si es vaina, si es fruto. Punto. No es complicado, es pura creatividad. Y como no los quiero aburrir, por eso es de que... Y aquí tenemos otro ejemplo por familias y los ejemplos respectivos, que no los quiero aburrir con eso. Esa es rotación, la primera. En la planificación, lo que se tiene primero, la rotación. Otro aspecto importante es la siembra intercalada. Aquí no se habla de monocultivo, se habla de policultivos, varios cultivos. ¿Qué es lo que se busca acá? Intercalar, mezclar, combinar. Por ejemplo, liliáceas, cebolla, lechuga, acelga, y así nos vamos alternándolas. Es un policultivo y se puede definir como la producción de 2 o más cultivos en una misma superficie durante un mismo año o época. La forma de identificar la producción mediante el uso eficiente de los factores de crecimiento y del espacio y el tiempo. Aquí se tiene esa combinación, el aprovechamiento de esos factores de crecimiento,
el espacio y el tiempo. Normalmente esto es lo que vemos en los huertos, que los señores, los abuelos utilizaban antes, este tipo de siembra intercalada. En, ay, 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 gracias, Salud, jóvenes. ingeniero. Salud, ingeniero. Yo creí que estaban dormidos, pero no. Muchas gracias, señor. Esto era antes. Realmente, si quieren producir hortalizas, les recomiendo monocultivo. No nos hagamos bolas. Y no lo digo, no lo dice Miguel Ramírez, lo dice Almolonga, lo dice que Pachicía. Ellos siembran, aunque sean parches pequeños, pero de un solo cultivo. La siembra intercalada es factible, pero es un poco más romántico. No es para exportaciones así, producciones fuertes, sino que es para a nivel de huerto más que todo. En la siembra intercalada se combinan cultivos de baja altura con cultivos que requieren tutores como cebolla. Son de mucha utilidad en las llamadas huertas, es lo que les mencionaba. Se tienen las mismas ventajas de la rotación de cultivos, es cierto. Menos, hay un consumo de todos los nutrientes y hay menos explotación de plagas y enfermedades que son el cuco de las hortalizas. Pero en general, este es otro estilo de producción. En la siembra intercalada, es más, hasta podemos establecer cultivos, plantas como el girasol, que atrae lo que es la tortuguilla, la cantarinita, que es un depredador de insectos. Podemos utilizar también eneldo o cilantro, que también son atractivos para lo que es las crisopas, avispas también bricónidas, que son depredadoras de otros insectos. Entonces sí ayudan a mantener un tipo de balance, que es bueno, es buenísimo, sí, pero muchas veces cuando yo estoy produciendo Daucus carota, Bangor, y yo no me puedo dar el lujo de que me entre un trips, un ácaro, porque entonces me va a hacer averías en la plantación. Entonces, son las ventajas y desventajas. En primer lugar, siembra intercalada es una forma de producción, es un policultivo, pero no genera más plata y hay mejor control en un monocultivo. Siembra intercalada consiste en aprovechar los espacios que dejan los otros cultivos a largo plazo. Es decir, utilizar los factores ambientales de la manera más eficiente, se aprovecha más el espacio, es cierto, pero bueno, y exige un manejo adecuado de pesticidas para el control de malezas, plagas y enfermedades. Es un modo de producción un poco diferente al monocultivo. Básicamente, en la siembra intercalada, a pesar de que lo hemos masticado bastante, ventajas: permite cultivar diferentes hortalizas en el mismo tiempo. Segundo, se cultivan 2 o más especies en hileras alternas. Tercero, evita que se consuman los mismos nutrientes. Y cuarto, evita que se establezcan plagas y enfermedades de importancia económica. Pero desventaja, ventajas, perdón, se reduce también la incidencia de plagas y enfermedades. Y son de mucha utilidad en las llamadas huertas familiares. En resumen, eso es. Nosotros cuando vayamos a producir, no vamos a estar produciendo bajo el término de huerto familiar, sino que vamos a producir bajo el término de una producción rentable. ¿Estamos de acuerdo, Brandon?
Sí, ingeniero. ¿Tienes sueños? ¿Alguito? Un poco. Sí, Ah, bueno, dame chance, ahorita te quito el sueño. Dentro de las desventajas de la siembra intercalada, requiere habilidad técnica para estar haciendo coincidir los cultivos. Rompe el concepto tradicional de producción monocultivista, sí es cierto, y requiere que los cultivos sean de ciclo similar. Por ejemplo, remolacha, el híbrido Pablo o Boro, que tardan 75 días. Yo la puedo asociar con una zanahoria Mocún de 75 días. O la remolacha de 75 días y zanahoria de 75 días. Apio premio 80 días de su ciclo, de su siembra a cosecha, con radicchio Leonardo 80 días. Acelga Bali, por ejemplo, 60 días de su ciclo, con cilantro, el híbrido Caribe con 60 días. Entonces, lo bueno es de que voy a estar cosechando a los 60 días y saco y borrón en cuenta nueva. Es una alternativa, necesita un poco de conocimiento técnico de cómo asociar las plantas. Esto es la misma cosa, la siembra en asocio. La práctica de cultivos asociados no es más que la siembra intercalada de hortalizas, sí, precoces con hortalizas tardías. Ahí está la diferencia, si se dan cuenta. Siembra en asocio es una siembra intercalada, pero ¿qué es la diferencia? Aquí ya rompemos el ciclo, vamos a sembrar una acelga de 60 días, o si quieren ver, con un rábano de 30 días. Son ciclos diferentes. Una lechuga con cebolla, la lechuga de 2 meses con la cebolla de 4 meses, zanahoria de 75 días con un rábano de 30 días. Bueno, y así nos vamos. Esa es un asocio en donde los tiempos sí son diferentes. La ventaja en el asocio como en la siembra intercalada es de que todo el químico que le vayamos a echar a una planta también le va a beneficiar a la otra planta. Es común en el asocio utilizar, por ejemplo, cultivo trampas como la berenjena con tomate de árbol. El cultivo trampa para la mosca blanca. Es un ejemplo, ¿no? Ejemplos, más que todo es pura creatividad, pura creatividad. Inge, Adelante vos. ¿el tomate se siembra al inicio o en medio de la hilera? Tomate. Perdón, no entendí tu pregunta. De lo que había dicho de cultivo trampa del tomate, ¿se siembra al inicio de la Ah, parcela o en medio? no, en este caso es berenjena, solano melongena. Solanáceas son típicamente atractivas para lo que es mosca blanca. No, es la berenjena la que atrae a la mosca blanca. Y de preferencia sí se establecen al inicio de la siembra del cultivo y en la periferia, de preferencia, como es un cultivo trampa. Ingeniero. ¿Sí vos? Fíjese que yo en ese de mi huerto de hortaliza estuve investigando cómo tiene que ser orgánico y digamos la crisopa y la mariquita atacan a la mosca blanca. Y como yo voy a sembrar tomate, entonces lo que pensaba hacer ahora es como sembrar cilantro alrededor. No sé si estará bien eso. Sí, cilantro atrae las crisopas, igual que el eneldo. Me parece bien. Sí, son atrayentes, cultivos atrayentes para insectos benéficos. Sí, vos, me parece bien. Va, gracias. Y es más, si querés, no, sea un poco más ambicioso, meterle cilantro, meterle eneldo o meterle girasoles.
Entonces, si no cae con una, cae con otra, pero que cae, cae. Está bien, gracias. Bueno, compuestos elaborados por las plantas, carbohidratos, lípidos, aceites, grasas, ceras, fosfolípidos, enzimas, coenzimas, fitohormonas. Bueno, de esto yo no me meto porque ustedes sí lo manejan, pero de todos modos solo lo estaba mencionando. Es pura mención. Y solo permiten clasificación. No, 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 no. No, permítame. Como resumen, mejor miremoslo. Como resumen. Dentro de los principales pigmentos de las plantas, lo que pasa es que en las hortalizas son comunes. La clorofila es un pigmento verde localizado en los cloroplastos y le da la coloración verde a las plantas. Los carotenoides, pigmentos amarillos, rojos o anaranjados localizados en los cromoplastos. Y las antocianinas o pigmentos rojos, púrpuras o azules que se localizan en las vacuolas. Por lo menos el nombre de los pigmentos sí tenemos que conocerlos. Y su ubicación, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque es importante en hortalizas. Los pigmentos son responsables de la coloración otoñal de las hojas en muchos árboles. Este es otro ejemplo. En los árboles, no estamos hablando de hortalizas, árboles. En la época de otoño, cuando ya el árbol va a entrar, por efecto de frío, va a entrar en dormancia, entonces sus hojas cambian de un color verde a un amarillo, a un rojo y luego se defolia. Es común por efecto de los pigmentos de las antocianinas. O sea que tenemos clorofila, carotenoides y antocianinas. Esto es lo de los cloroplastos, los carotenoides, xantofilas, por ejemplo, los licopenos, que es un pigmento que le da el color rojo al rábano, licopeno, igual que el tomate, igual que el chile, pero el chile rojo, por supuesto, ¿eh? El licopeno le da esa coloración. Bueno, sandía y la uva también. La betacianina es la que le da la coloración a la remolacha. Y supongo que a esta altura ya tuvieron que haber visto ustedes algo de esto, por eso es de que solo estoy haciendo un repaso. De repaso, aquí está la conclusión. Las antocianinas son las que dan esa coloración en los árboles, así como es lo que estamos viendo acá, por efecto del otoño, por donde se marcan las 4 estaciones, se van poniendo de estos colores los árboles, por efecto de antocianinas. Por efecto de antocianinas, Solanum melongena, la berenjena, tiene esa coloración morado casi oscuro. O las flores también tienen esa coloración por efecto de las antocianinas. Pero aquí entramos a otro rollo. Bueno, es solo una refrescarles la mente con estos pigmentos, pero ¿quién me puede decir qué es la fotosíntesis? Brandon Alexander, ¿qué es la fotosíntesis? Así se te quita el sueño. Ya se me quitó el sueño, dije. Ya, ya te jodiste. La fotosíntesis es el medio por el cual las plantas pueden captar nutrientes, o sea, transformarlos a través de la luz. No entendí, perdón, no entendí eso. O sea, la fotosíntesis es el medio
por el cual las plantas obtienen sus nutrientes. O sea, al captar la luz los transforma. Puchica, poneme eso en el examen, pues. No solo te voy a quitar el sueño, te voy a arrastrar por mentirosos. No es cierto, vos. Ay, ¿qué tanto te reís, Germán Elías? Responde por... ¿Es cierto lo que dijo aquí, Brandon, sí o no? Yo creo que no. No, las plantas a través de la luz no producen, ¿qué? Consumen su energía. Algo así, perdón. Pero vamos a aclararlo. ¿Qué es entonces, Germán? Pues lo que yo sé es que atrapan los fotones y luego pasa por un proceso que da como energía para la producción de ATP y cosas así. Oye, escuché mal, Brandon. Interpreté mal lo que dijiste, o no sé. Explícamelo otra vez para captarlo. Tal vez expliqué mal, ingeniero. Prácticamente sí, eso. Gracias. Está bien, está bien. Luis Miguel, ¿qué es la fotosíntesis? ¿No? Yo, bueno, tengo entendido que es un proceso en el cual la planta logra captar la energía lumínica y a través de procesos la puede transformar en energía química para transformar azúcares y, y eso nos sirve como un nutrimento para la planta. Ay, ay, ay. Sí, me parece. Por lo menos fue un poquito más clara tu explicación. Me parece excelente. Está bien, gracias. Sí, bueno, bueno. Sí, está claro. Es el proceso mediante el cual la planta absorbe la energía a través de los cloroplastos y produce otros productos, valga la redundancia, que le sirve de materia prima para su funcionamiento, para su fisiología. Dicho de otra manera, tal vez, dicho de otra manera. Pero ya que Fester Choc tiene sueño, vos decime, por favor, cuál es la fórmula de la fotosíntesis. Creo que es C. Vamos a ver. No me recuerdo, pero creo que era luz, agua y final como producto, azúcar y oxígeno. No, y es normal, solo para que se den cuenta, desen cuenta, jóvenes, es un pecado, pero capital de que un perito agrónomo que se supone que trabaja con plantas no tenga claro cómo es el proceso de fotosíntesis, si esa es la base de la planta. Es pecado, realmente. O yo lo veo así escandaloso, pues. Federico, ¿qué decís? ¿Es cierto o no es cierto? Yo que recuerdo es la fórmula va de C6H12O6, que ahí ese es el producto ya que da, que yo creo, si no estoy mal, es la glucosa, que es lo que produce ya la fotosíntesis. Y sí, yo pienso que es fundamental. Yo recuerdo que desde que entramos a la ENCA, desde propedéutico nos estuvieron hablando de la fotosíntesis. Por supuesto, por supuesto. María Fabiana, por favor, explicándonos cuál es la ecuación de la fotosíntesis. ¿Podría repetirlo, ingeniero? Fíjese que se me trabó. Ya. Le pregunto, ¿cuál es la ecuación de la fotosíntesis? Ecuación de la fotosíntesis, dijo, ingeniero. Sí, Mari. Ah, Uy, no, la verdad no me recuerdo, ingeniero. Inge, no es dióxido de carbono más agua.
Solo permíteme, ya tuviste tu tiempo, Chepe, ya no fregues. Taira, por favor, ya que usted consumió líquidos, ahora ya sabe cuál es la ecuación de la fotosíntesis. Era, entraba dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua, y los productos los productos eran la glucosa y el oxígeno. Póngame eso. Ni la página me va a alcanzar para ponerle un enorme cero. Qué explicación más chueca la que me dio. Pero oye, ahí ya va queriendo. Jordi, la última oportunidad. Por supuesto que sí. Mejor ya no vamos a pelear porque si no, ustedes y yo vamos a terminar aquí agarrándonos a... Sí, cabalmente, sí. Por esa razón es importantísima la hoja. 6 moléculas de CO2, dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, pasan a través de los cloroplastos, a través de la, como energía está la energía solar, y entonces se produce ¿qué? El carbohidrato, el 6H12O6, que es una glucosa, que es un carbohidrato, que es la fuente de energía para la planta, más 6 moléculas de oxígeno. Usted, Margot, me lo dijo, pero no me lo dijo completo. Pero sí, por favor, conozcámosla. ¿Y por qué razón insisto en esto? Bueno, y a través de ese carbohidrato ya es la materia prima para que la planta empiece a producir todas sus proteínas, hormonas, enzimas, aminoácidos y todo el rollo que necesita. Por supuesto, con eso, más lo que absorbe por las raíces. Entonces ya, ese es otro rollo, pero eso es lo que se produce. Importantísima conocer la ecuación de la fotosíntesis. Y el otro aspecto donde yo insisto es de que siempre tenemos que tener claro, cuando produzcamos hortalizas, cuando produzcamos frutales, cuando estemos tratando con cualquier planta, si esa planta tiene una hoja verde, tiene una hoja sana, libre de plagas y enfermedades, quiere decir de que vamos a tener una planta procesadora de energía para la misma planta, pero al 100%, una planta nítida. ¿Qué pasa si viene un pinche gusano, se empieza a comer la mitad de la hoja? La capacidad de producción de esa hoja ya se limitó al 50%. Por lo tanto, se ocasiona un grave problema porque el rendimiento de esta planta se va a ver afectado porque no hay suficientes fotosintatos necesarios para la producción. ¿Están conscientes de eso, por favor? Y lo digo no por molestarlos, pero sí, esto es clave. Pero si yo tengo una hoja nítida en toda mi planta, pues estoy tranquilo porque esa planta está al 100% trabajando. Entonces, importantísima la fotosíntesis, importantísima la salud de la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ingeniero. Buenísimo, gracias. Buenísimo.
Pero, y además de eso, por supuesto, tiene que haber minerales en el suelo, tiene que haber agua en el suelo, tiene que haber una savia bruta que es la que se está, que se elabora, una savia elaborada, tiene que haber oxígeno, tiene que haber luz solar, tiene que haber dióxido de carbono, tiene que haber vapor de agua. O sea que el sistema es complejo, pero en sí, la fotosíntesis y la hoja es, pero sagrada para nosotros los agrónomos. Hay ciertas diferencias entre fotosíntesis y respiración. Ustedes ya llevaron una buena biología, ya llevaron una buena ecología, una buena, bueno, todos los cursos han sido buenísimos. Fotosíntesis se realiza en plantas verdes, en los cloroplastos. La respiración es común en plantas y animales, pero se da en las mitocondrias. La fotosíntesis, la energía cinética o de la luz es transformada en energía potencial químicamente, materia prima para los alimentos. En la respiración, la energía potencial química de los alimentos es transformada en otras formas de energía. Nosotros nos aprovechamos de esta energía para transformarlas en otra. En la fotosíntesis, además de la luz, el agua y el dióxido de carbono, se sintetiza la glucosa. Y durante la respiración se elimina agua, dióxido de carbono para formar ATP, adenosín-tritosfato, si no estoy mal, ¿no? Ya le dio calor Margot. No, es el malestar, perdón. Que está estornudando. Ya merito terminamos, dentro de 3 horas, tranquila, tranquila. Y además de eso, la fotosíntesis solo ocurre en presencia de luz, pero la respiración con luz y sin luz. La fotosíntesis siempre incrementa el peso seco de las plantas. Ojo, ahí está el éxito para nuestra productividad. Ya sea que produzcamos frutos, hojas, ramas, lo que sea, siempre incrementa el peso seco y eso es lo que nos interesa a los agrónomos. Versus la respiración, siempre decrece el peso seco de las plantas. Entonces, el proceso fotosintético para nosotros es clave como agrónomos. Y ahorita para variar y ya no estamos regañando, bueno, tenemos algunas de las hortalizas. Pregunto, pilas, ¿qué es esto? ¿Qué hortaliza es esta? Berenjena. Berenjena. Excelente. ¿Esta otra? Papa. Mijo, bueno, está bien. Familia solanáceas, ¿ah? ¿Qué es esto? Tomate. Listo, gracias. Tomate uno, tomate otro. ¿Y esto? Mil tomate. Excelente, excelente. Excelente, sí. Esto. Alcachofas. Alcachofa no mucha gente lo conoce y no mucha gente la ha probado, pero sí es muy buena, muy sabrosa. Alcachofa. ¿Y esto? Cebollas. Buenísimo. Aquí es obvio, ¿no? Chile. Chile dulce o chile pimiento. Chile pimiento. Y chile dulce es lo mismo. Chile dulce o chile pimiento lo mismo. Pero está bien. ¿Esto qué es? No sé si lo logran ver bien. Parece sandía. Una sandía. ¿La sandía es hortaliza o es un frutal? Pues yo pienso que es hortaliza porque es de ciclo corto. Chicas, pero si solo por el ciclo corto la voy a clasificar como hortaliza, también no solo por eso. Bueno, entonces sí es hortaliza, pero date cuenta, es un fruto y tiene otras características. Es rastrero como muchos. O no, pero como muchos otros cultivos.
que se van así sobre el suelo. Pero sí, perdón, melón y sandía son hortalizas, sí o no. Pero No, pero para su estudio se clasifican entre las hortalizas. está bien, Aníbal. Sí, es cierto. Ah, no, sí son hortalizas, son hortalizas. ¿Por qué? Porque son plantas herbáceas de ciclo corto. Se consumen frescas, en este caso no es tan tierno, pero sí se consume sazón. Pero sí, como dijo Aníbal, para su estudio se ubican dentro de las hortalizas. Típico de las hortalizas es de que no tienen grados BRICS, como ya lo habíamos platicado con algún grupo de ustedes, pero las hortalizas no son dulces en general, pero como siempre les he dicho, mente abierta, porque si comemos camote, que es una hortaliza, que es una raíz, es dulce, tiene carbohidratos, tiene dulzura, pero siempre hay excepciones. Sí, sandía y melón son hortalizas. Y aquí tenemos hecho un edule. ¿Qué es esto? Perdón, Jordi. Ah, whisky. Sí, ya, ya. Hablando de hortalizas, ¿qué familia es el whisky? Elías, ¿qué familia es el whisky vos? No sé, Inge, la verdad no lo sé. Es No. una cucurbitácea. Cucurbitácea, sí, es cierto. ¿Qué es bueno, el whisky? ¿Qué? Pero también, ¿el ichintal es una hortaliza, sí o no? ¿Cuál dijo Inge? El ichintal. Esa no la había escuchado. Y yo digo que sí porque es la raíz ¿De qué? del whisky. Ya. Sí, es cierto. La raíz del whisky es el ichintal, que es delicioso, delicioso, delicioso. Y, o sea que en la planta del whisky consumimos el ichintal, el whisky puramente, y también consumimos las puntas de whisky en caldo, que también es otra delicia. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bueno. ¿Y esto qué es? Son ayotes o calabazas. Yo los conozco como huicoitos. Exactamente. Esto es lo que se le llaman huicoitos. Perdón, pero estamos hablando de la planta, no estamos ofendiendo a nadie. Mini vegetales, pertenece a ese grupo. Huicoitos o mini huicoides que se le llaman. Es un rollo muy aparte. Más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Y esto qué es? La verdad no logro distinguir. Ah, no lo distinguen. No Y son también coles, ingeniero. coles. Sí, es una brásica, sí, pero ¿saben cómo se llama? Ahí sí la ven mejor, ¿no? No. Sí, Inge, ya sé mejor, pero la verdad sí no Sí, la pues, conozco. fíjense que este es el nabo. Nabo, hay colinabo, pero las coles tienen un olor fuerte, un sabor fuerte, no son muy comestibles, no son muy populares, pero sí son de las brásicas. Sandía, no, pero sí, sandía, melón, huicoítos, cebolla, brócoli, cebolla. Aquí tenemos mini vegetales. Dentro de los mini vegetales tenemos los frutos de las cucurbitáceas, como están los huicoítos, pero aquí tenemos
mini vegetal. Este es un ambassador. Comúnmente se le conoce como ambassador o también porque el híbrido es así se llama. Este es otro mini vegetal, de en cuenta con unos 7, 8, 10 centímetros de largo. Son bastante tiernos, son frutos bebés, son babies, son minis. Este ya es un poquito más Inge, gordito. ¿Sí vos? Sí, sí, sí. el que presentó primero, el que está a la par de la cebolla, no sé si es el mismo, pero acá le llaman zucchini. No sé si es. Sí, 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 también le llaman zucchini. Es cierto. Sí, zucchini. Cuando miremos un poquito más detalle de los mini vegetales, vamos a ver todas esas variedades. Pero esas son las que hay aquí. Sandía, melón, sandía, coliflor, chile picante, rábano, chile, melón, híjole, eso, los mismos, zanahoria, cilantro, mini vegetales, brócoli, solo permítamos a ver, no, esa foto no, esta no está muy buena, esta parece coliflor y brócoli, tomate, pepinos, chile, melón, pero no es esto lo que quiero enseñarles. Bueno, aquí hay un poquito más de diversidad. Aquí esta es una lechuga tipo volcán. Hay diversidad. Cuando miremos lechugas vamos a ver esas diversidades que hay. No, la presentación aquí no muy me convence. Sí logran ver, no sé si logran ver mejor ahí. Sí, Inge, dice mejor. Ah, ya. Ahí se ve mejor, ¿Saben ingeniero. cómo se llama esto? No, ingeniero. Romanesco. Esta es una belleza. Lo que pasa que parece pinito, pero es para comidas finas. Y luego tenemos lechuga, cebolla, selga y tenemos este repollo morado. Hay una lechuga, no, perdón. Hay una que parece lechuga, que parece repollo morado, con la presentación de la lechuga, pero con el cuerpo del repollo morado, así como esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama? Es amargo. Es amargo. Radicchio. Se llama radicchio. Esto es lo que le llaman canchón. Este es el grupo de hojas que ya se está introduciendo a Guatemala como producto de que hay mucho chino que consume este tipo de hojas. Son tiernas, son sabrosas, son buenas. Aquí tenemos un repollo apolochado. Aquí no se, lástima que no se visualiza muy clara la imagen. Tenemos lechuga crespa. Lechuga crespa. La casa esta es Big Sun, por eso es la RC. Lechuga crespa, pero hoja de roble. Esta es un poquito más gruesa, más suculenta, más sabrosa. Bueno, son lechugas, pero lo que estamos viendo aquí son solo lechugas. Lechuga crema, lechuga, diferentes coloraciones. ¿Por qué razón? Lo que se busca con lechugas es de que adornen los platos caros, los platos de comida gourmet que se venden. Con esta lechuga se adornan. La lechuga típica, la tipo lechuga tipo iceberg, que es la de chibola, la típica, la normal, lechuga romana que le llaman muchas veces, lechuga lisa, y la rúgula pertenece a ese mismo grupo de lechugas. La rúgula, que es otra hoja deliciosa que se utiliza en platos caros.
interesante. Hay papas, no solo como la que vemos, la que conocemos aquí en Guatemala, sino que hay papa morada como esta y hay papa roja. Estas dos, la roja y la morada, son originarias típicamente de Perú. Se me fue el nombre de esta. Si alguien me puede echar una mano. ¿Cuál es el nombre de esto? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. El canchón que les dije. El pepino. Pepino chino. Porque este es muy especial para los chinos. Aquí tenemos otro tipo de berenjena. Aquí tenemos también una pera, que es otro tipo de hortaliza así bien interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La pera es una hortaliza, jóvenes. ¿No? Como la raíz. Para aclararles, la pera no es hortaliza, es un fruto. Pertenece al grupo de los frutales. La rotación de las familias. Aquí ya está mixto. Solo permítame. Es mixto. Bien. sí. ¿Y cómo se llama eso, jóvenes? Esas son las coles. Sí, específicamente es col de Bruselas. Es como un repollito, pero un repollo de 2 centímetros, centímetro y medio de diámetro.